Me han pedido que me presente a mí mismo y hemos quedado en que no he de ser falsamente humilde, así que bueno, les cuento que yo nací en el siglo XIII, tengo todas las virtudes del mundo, vine nadando de España, cruzando el océano a nado, así. He combatido 20 bestias feroces, bicéfalas, dragones, grifos, con espada y escudo. Y bueno, pues además de ganar el premio de Mister España y haber recibido coronas de olivo de Césares y demás, pues ya me he dignado a presentarme ante ustedes para hablar un poquito de mi experiencia. Evidentemente todo esto es mentira. Soy, como decía el padre, un simple amigo de esta familia. Efectivamente sí vengo de España y bueno, en cuanto a estudios y demás, he estudiado filosofía, he estudiado orientación educativa familiar, soy experto en comunicación católica, experto en didáctica de las ciencias sociales y políticas, así que supuestamente tengo los suficientes laureles como para poder hablarles a todos ustedes sobre lo que vamos a hablar hoy, que es un tema muy interesante, aunque el término puede sonar un poco raro. Decidimos titular a esta conferencia Bestiario de ideologías. No sé si saben lo que es un bestiario. ¿Saben lo que es un bestiario? En la Edad Media se escribían, pues no había las enciclopedias son de la Ilustración y demás, pero sí había algunos códices, había un montón de textos, de cosas muy hermosas, y estaba lo que se llamaba el bestiario. El bestiario es básicamente un diccionario de bestias, ¿ya? Donde aparecen todos los expresidentes del Perú, por ejemplo, y donde se mencionaban una serie de animales fantásticos, ¿ya? Que tenían una serie de poderes o particularidades y demás. Ahí está, pues, por ejemplo, toda la mitología griega. Podríamos hablar de la hidra, este animal que le cortas una cabeza y le salen dos. Podríamos hablar de una serie de animales fantásticos o mitológicos que cada uno tenía, pues, sus poderes, sus fuerzas, su manera de ser combatida y demás. ¿Y por qué decidí llamarlo bestiario de ideologías? Porque en nuestra actualidad hay otra serie de cuentos mitológicos que son nuestras ideologías. Estamos rodeados de ideologías, ¿no? Ideologías de derecha, ideologías de izquierda, ideologías liberales, ideologías socialistas, ideologías de reducción del Estado, ideologías estatalistas, ideologías conservadoras, ideologías progresistas, ideologías de centro, ideologías de todo tipo, ideologías totalitarias, ideologías democratistas, etcétera, ¿no? Existe un montón de ideologías y es como una especie de bestiario. Cada una de estas ideologías supuestamente tiene una serie de fortalezas, una serie de poderes, una serie de fuerzas, y tiene también una serie de cosas mágicas, porque son inexplicables por medio de la ciencia empírica, pero tenemos que creer en ellas, y tiene una manera de ser combatida, que es por medio de las otras ideologías, ¿no? Entonces es como una especie de bestiario, ¿no? Podemos imaginarnos, para que las ideologías no sean aburridas, que son una especie de monstruos, y cada monstruo tiene su particularidad. Este tiene 7 cuernos, este tiene alas de murciélago gigantes, este tiene garras, este echa fuego por la boca, este oxida lo que toca, etcétera, ¿no? Podríamos ponernos a pensar en todas estas figuras. Y efectivamente, el asunto es que estas criaturas son falsas, no existen realmente, ¿no? Existe el dragón de Komodo, que es una cosa maravillosa, el dragón de Komodo. No sé si saben, el dragón de Komodo
que está allí, pues si no me equivoco, es por Australia, por ahí, ¿no? En la otra parte del mundo. Es muy interesante porque si él, por ejemplo, se come un escorpión y el escorpión le pica la boca, es como para nosotros el ajicito y dice, ¡oh, qué rico! Al dragón de Komodo le gusta que el escorpión le pique la boquita porque él lo tolera, ¿eh? Y dice, ¡ay, qué rico!, ¿no? Es un animal que verdaderamente parece fantástico, pero no es fantástico, existe. Lo que pasa es que no vuela, no echa fuego por la boca, ni tampoco te da acertijos para que los resuelvas. Y bueno, esto ha sido todo, muchas gracias. Mentira. Ya, ok. No cuenta acertijos para que los resuelvas como en El Hobbit. No sé si han leído El Hobbit, esta obra de Tolkien, deberían leerla porque yo creo que es lo más cercano a una lectura espiritual dentro de lo que es la literatura. Es una obra extraordinaria. El Hobbit, El Señor de los Anillos, léanselo. Porque además de ser entretenido, está cargado de muchas cosas buenas. Bueno, pues eso, en El Hobbit, Bilbo Bolsón va a la cueva de un dragón y se conversan y se cuentan adivinanzas y demás. Eso no es así, el dragón de Komodo no es así, ¿no? Los animales fantásticos no son reales. Y las ideologías políticas se coinciden con los animales fantásticos en que tampoco son reales, ¿no? Ahora está de moda los animales fantásticos. No he visto la última película, me molestó mucho que cambiaran al actor de Johnny Depp y además ahora han quedado fatal porque hagan el juicio, ¿no? Así que bueno. Y además que luego han hecho que sea su personaje homosexual, así que ya triple razón para no verlo. Pero yo sí era muy fan de Harry Potter, me había leído el bestiario de Rowling, que es justamente el libro que supuestamente escribe Newt Scamander de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que luego han hecho de eso una saga que no tiene nada que ver con el libro, pero bueno, han hecho una saga que está bien. Pero es eso, un bestiario es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Mira, no lo había pensado. Eso es un bestiario típico, una recolección de animales que te van contando. Lo que pasa es que ya, pues, en Tolkien ya es con una forma de hablar ya de nuestros tiempos y demás. Bien, entonces, pues eso, podemos pensar que hay un montón de ideologías. Y el principal engaño del mundo de las ideologías, y esta es la primera bestia que yo voy a presentar, es la bestia de Ella la araña. No sé si han visto la película del Señor de los Anillos, perdonen que vuelva a Tolkien, pero es que a mí me fascina. Ella la araña es una araña, como dice el nombre, muy muy grande, muy muy feroz, que tiene unas cuevas, ¿ya? Y Frodo, Sam tienen la obligación de pasar por esas cuevas, aparentemente, para entrar en Mordor y poder destruir el anillo. Tienen que cruzar las cuevas de Ella la araña. ¿Pero qué sucede? Que nadie conoce mejor las cuevas de Ella la araña que Ella la araña. Y todas las cuevas están llenas de telaraña. Es una telaraña tan potente que atrapa a los hombres, ¿no? Y hasta a los orcos, ¿no? Porque normalmente ella come orquitos, ¿no? Desayuna un orco, se almuerza un orquito y así. Porque es lo que vive por ahí, los orcos que viven en Mordor. Entonces Ella la araña se camufla, conoce mejor que nadie los recovecos, todas las oscuridades, todos los atajos, todos los caminos. Y por más que Frodo y Sam tienen la luz de Earendil, esta luz que le da Galadriel, la elfa, la reina élfica, le da una luz, y entonces Frodo intenta combatir contra Ella la araña con la luz de Earendil, ¿no? Con esa botellita blanca que hace ¡fush! Y entonces Ella la araña hace ¡ah! Pero inmediatamente Ella la araña conoce una trampa más. Ella la araña es imposible de combatir en su propio terreno. Y esto es lo primero que hacen las ideologías. Te convencen de que tienes que entrar en su cueva. Te convencen de que sí o sí las ideologías se combaten desde otras ideologías modernas. Entonces, si queremos combatir, yo qué sé, los abusos del comunismo, hay que combatirlo desde los abusos del capitalismo. Si
queremos combatir los abusos del capitalismo, hay que combatirlo desde las críticas que le hacen en el comunismo. Si queremos combatir al progresismo, tenemos que aceptar las estrategias del conservadurismo. Si queremos combatir el conservadurismo, tenemos que hacerlo desde las propuestas del progresismo, y así. Si queremos combatir el totalitarismo, tenemos que hacerlo desde la democracia, y si queremos combatir la democracia, tenemos que combatirla promoviendo el totalitarismo. Todas las ideologías políticas están hechas, es como un engranaje, como una cueva, de ella la araña, de la que no podemos escapar, porque queremos huir de un lado de la cueva y acabamos enredados en otro lado de la cueva, porque nadie conoce mejor los recovecos del sistema ideológico moderno que el monstruo del sistema ideológico moderno. Entonces, es imposible realmente, si vemos que no nos gusta, una ideología, que no nos gusta otra, es imposible combatir una ideología desde otra ideología, porque estamos siempre en la cueva de ella la araña. ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo Sam. ¿Qué hace Sam? No entra en la cueva de ella la araña, no al menos con Frodo y Gollum. Es cierto que entra después, pero luego combate desde fuera. Hay que combatir con ella la araña fuera de su terreno. No hay que dejarse engatusar, que es la única vía para llegar a la destrucción del anillo. No tenemos que dejarnos engañar por ella la araña. Este es el primer monstruo que vamos a vencer. Para vencer a ella la araña hay que salir de su cueva. Para vencer a las ideologías hay que salir de esta lógica. Y para salir de la lógica de las ideologías, claro, porque ¿qué pasa? Que las ideologías no son un lugar físico como la cueva de ella la araña. Entonces yo marco en el mapa, ella la araña vive aquí, por favor no pasen por aquí, porque entonces les atrapa. Entonces, pues ya está. Google Maps lo configuro para que no me dirija por la cueva de ella la araña y ya está. Pero las ideologías políticas no son un lugar geográfico, son un conjunto de pensamientos. Y entonces vamos a primero entender en qué consiste este conjunto de pensamientos. Lo primero y más importante, y ahora vamos al segundo elemento mitológico, es que la ideología siempre te va a jugar con dos corrientes opuestas. Siempre te va a decir, y esto en todo, en todo, o empirismo o racionalismo, que era una cosa que pensaban los filósofos de los primeros modernistas. Te van a decir, o izquierda o derecha, ¿no? O más radical o menos radical, ¿no? O comunista o liberal, o fascista o democrático, o siempre te van a presentar dos opciones, porque en el juego de esas dos corrientes te engatusan, te engañan, te hacen creer que no hay una alternativa tercera, que no hay una posibilidad de salir. Y esto nos recuerda al Maelstrom. ¿Saben lo que es el Maelstrom? El Maelstrom era un remolino gigante. Bueno, existe en Noruega, ¿ok? En Noruega hay un remolino extraordinariamente gigante que era imposible navegar por ahí, porque si tú navegabas por las aguas del remolino, ¿qué pasaba? Ese remolino destruía el barco, lo tragaba y lo llevaba a lo profundo del centro de la tierra. No sé si conocen la historia del Capitán Nemo, ¿okay? Esta historia de Julio Verne, ¿no? También pues habla justamente de que son atrapados por el Maelstrom, ¿no? Su nave Nautilus, este submarino, es atrapada por el Maelstrom. El Maelstrom es parte de la literatura universal y es este mar, es este remolino fortísimo que te atrapa con todas sus fuerzas. Es imposible es imposible no ser atrapado por él si entras en sus corrientes. Entonces, igual, en los mapas antiguos, yo tengo en mi casa un puzzle enorme de 2000 piezas
que tiene pues dibujitos, es un mapamundi, pero un mapamundi al estilo medieval, ¿ya? Entonces aparecen dragoncitos por el mar y demás, y justamente aquí aparece un remolino que es el Maelstrom, ¿ya? Porque el Maelstrom surge justamente por este remolino que efectivamente hay en Noruega. ¿Y de qué se compone este remolino que hay en Noruega? Se compone del cruce entre dos corrientes opuestas y entonces genera un remolino. Y esto es las ideologías. Siempre te van a decir lo que se llama en retórica clásica la falsa dicotomía. ¿Saben lo que es una falsa dicotomía? Por ejemplo, si yo te llego con mi cuchillo y te digo la billetera o la vida, entonces te genera un pavor enorme. O me mata o le doy la billetera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tú, pues sí, puede que sí, que solo queden esas dos opciones, pero quizá te lo estoy diciendo para engañarte porque no te va a matar nunca, o porque tienes la posibilidad de correr, de salir huyendo, o a lo mejor eres experto en artes marciales mixtas y le puedes sacar la ñoña, ¿ya? No sé, yo no me atrevería, seguramente daría la billetera después de mancharme los pantalones. Seguramente daría la... Bueno, no se crean que no me ha pasado, ¿eh? Y siempre, la verdad es que siempre he dado la billetera. Yo he vivido en Lima 3 años, y no en cualquier Lima. Es verdad que no me he presentado un poco mis títulos, pero no me he presentado como persona, es cierto. Yo efectivamente vengo de España, de Madrid, llegué a Perú en 2008, a un pueblo joven al norte de Lima, en el kilómetro 39 de la Panamericana Norte. Para que se hagan una idea, la calle en la que yo vivía, yo llegué para ayudar a una parroquia, para ayudar a los sacerdotes de ahí y demás, en la misión y en las cosas que hacían. Y para que se hagan una idea, la calle de la parroquia a día de hoy sigue sin asfaltar. El vecino de enfrente era prestamista y resolvía los conflictos pues de la mejor manera, dialogando por medio de balas. Y el vecino del costado prostituía a sus mismas hijas ahí mismo nomás, en su casa, para que se hagan una idea del hermoso barrio en el que yo he vivido. Y ahí efectivamente me han asaltado varias veces, y con armas de fuego, por ejemplo, y esas cosas. Ya sé de lo que hablo cuando hablo de un atraco. No por haberlo realizado, sino por haberlo padecido. Pero efectivamente eso es una falsa dicotomía. Yo te hago creer que solo tienes 2 opciones, cuando realmente existen muchas otras opciones. Esa es una falsa dicotomía. Y eso es lo que hace el Maelstrom. A partir de 2 corrientes te atrapa y te lleva al centro y se alimenta de ti, como ella la araña, que conoce los recovecos y sabe por dónde moverse y consumirte. Hay una frase que me gustaría citar, no sé si conocen a Juan Manuel de Prada, deberían conocerlo, también es un gran escritor, tiene novelas muy interesantes y sobre todo es un pensador genial y un gran articulista, un articulista voraz, donde pone la mira, no queda persona con cabeza. Él dice: hay una incompatibilidad de fondo entre el catolicismo y cualquier ideología, por la sencilla razón de que todas las ideologías son sucedáneos religiosos. Hay un pensamiento político, económico, social y moral cristiano que hace innecesario que quien la profesa se adhiera a ideología alguna. Las ideologías son religiones falsificadas que prometen el paraíso en la tierra. Estas son las ideologías, religiones falsificadas, sistematizaciones del mundo a partir de una idea, ¿ok? A partir de una idea la extrapolo al absoluto y desarrollo un sistema.
me gustaría compartirles, aunque es un tema un poco más denso, cómo surgen las ideologías. Cuando hablamos de las ideologías, nos estamos refiriendo a las ideologías políticas modernistas, es decir, que tienen 200 años de antigüedad. No se crean que son antiquísimas, ustedes pensarán que 200 años son muchos, pero yo mantendré siempre hasta mi muerte el amor a mi abuelo, ¿ok? Mi abuelo, 200 años son lo que tiene de existencia el Perú como nación independiente de los malvados y españoles. No sé, estos españoles son más malos, de verdad. Yo soy peruano, gracias a Dios, tengo mi DNI azul, así que no se preocupen, no somos enemigos. Es más, yo tengo ganas de que Perú pase tengo muchas ganas de ver un España-Perú y que Perú le gane y poder echárselo en cara a toda mi familia. Entonces, 200 años nos parece que son muchos, parece muchísimo, pero no son tanto realmente. Mi abuelo, les decía, mi abuelo, al que yo mantendré en la memoria toda mi vida porque murió hace apenas 2 años, mi abuelo vivió 102 años. 102 años, o sea, 200 años son 2 personas. O sea, mi abuelo, imaginémonos que mi hija, que nació justo más o menos después, el mismo año que murió mi abuelo, que mi hija también vive 200 años, 100 años, perdón, que mi hija vive 100 años como mi abuelo. ¿Tiene buena genética? Podría ser que mi hija viva 100 años. 200 años son mi abuelo y mi hija, no es nada. ¿Se dan cuenta? Cuando nació mi abuelo en 1919 y cuando muera mi hija, probablemente hayan pasado 200 años. Y nos creemos que 200 años es ¡wow! Un montón de tiempo, porque para nosotros 2 minutos que tarde Facebook en actualizar página nos es una eternidad, ¿no? Y digo nosotros porque a mí me pasa, o sea, yo literalmente entro en Facebook, hago así, y tarda más de 2 segundos en actualizar y ya estoy quejándome de lo malo que es mi internet, ¿no? Entonces, claro, para nosotros que vivimos en un mundo de tanta velocidad, de tanta... nos enteramos, o sea, antes de que Putin haya dado a la bomba nuclear, ya nos hemos enterado de que Putin le ha dado. O sea, el nivel de información que recibimos es súper veloz. Por cierto, hablando de Putin, no saben dónde se han metido al venir acá. Porque yo, el 15 de enero de 2020, vine aquí, y aquí di una charla muy parecida sobre ideologías políticas, y no sabía yo que era profeta. Se me ha ocurrido revisar esta charla para prepararme la de hoy. Voy a citar lo que dije el 15 de enero de 2020, antes de la pandemia, 15 de enero de 2020, la pandemia, si no me equivoco, empieza por abril, aquí en Perú. Dije, cito, está en Facebook, así que lo pueden ver, el profeta Javier. Dije, lo único que detiene la Tercera Guerra Mundial es el miedo común y la poca creatividad. Porque si fueran más creativos los gobernantes de Estados Unidos o Rusia, se les habría ocurrido una manera de destruir todo sin obtener consecuencias negativas. La única manera de evitarlo es reconocer que la moral viene de Dios, es retornar al ser. Esto dije yo el 15 de enero de 2020 en este mismo sitio, y a los pocos meses los gobernantes de Estados Unidos y Rusia se encargaron de destruir todo sin obtener consecuencias negativas. Y a día de hoy vemos que sigue sucediendo, ¿no? Para que vean, así que no sé lo que vaya a decir ahora, si se me ocurre decir algo, cuidado, espero no pronosticar ningún apocalipsis mundial, zombie o algo así, porque entonces podría cumplirse de aquí a dentro de 2 años y medio, lo cual no me apetece porque yo quiero que mi hija viva 100 años para decir que 200 años no son nada, ¿no? Así que es muy importante que mi hija pueda vivir 100 años y que los zombies esperen 150 años en llegar, ¿eh? Que lleguen, pero en 150 años, no todavía. Bien, entonces, Juan Manuel de Prada dice que las ideologías son sucedáneos de una religión, es decir, imitaciones de una religión, ¿ya? ¿Qué es un sucedáneo? Pues yo qué sé,
queremos tomar cosas dulces, pero el azúcar no está de moda y demás, entonces ahora todas las empresas buscan sucedáneos del azúcar. Primero en la sacarina, en la stevia, en un montón de cosas y demás. En fetos abortados también, ¿no saben? No sé si saben que Pepsi durante un tiempo usó células de fetos abortados para endulzar su gaseosa. ¿Ustedes estaban comiendo fetos abortados? No sé si lo sabían, pues ahora lo saben. El canibalismo es aceptable en esta sociedad siempre y cuando lo hagas de forma democrática y tal, ¿no? Bien, entonces buscan sucedáneos para el azúcar, ¿no? Buscan sustitutos. Y las ideologías son sustitutos de la religión. ¿Por qué? Porque las ideologías nacen de la llamada modernidad, o de la filosofía moderna, o del modernismo. ¿Y en qué consiste el modernismo? Básicamente en quitar a Dios y poner en su lugar, como sucedáneo, a la razón humana. Habrán escuchado hablar de la Revolución Francesa, ¿verdad? En la Revolución Francesa había un orden social, político, moral, que era la religión católica con la monarquía francesa, ¿ok?, que gobernaba la sociedad. Es verdad que la monarquía francesa cometió varios abusos, era una monarquía absolutista, todo lo que quieras, pero la modernidad, en la revolución moderna, lo que buscaba era trastocar este orden, reordenar el mundo, ¿ok? Reordenar el mundo, cambiarlo, transformarlo, tergiversarlo todo. Y entonces necesitaban quitar a Dios, que era el fundamento de esa sociedad, sacarlo, tirarlo al piso, estrujarlo y poner algo en ese puesto. ¿Y qué pusieron? A la razón humana. En el Congreso Revolucionario de la Revolución Francesa llegó uno de estos intelectuales con literalmente una prostituta que encontró en la calle, o me imagino que a lo mejor tenía negocios con ella, y la llevó al Congreso. Imagínense, pues yo que sé, un congresista que lleva en una asamblea constituyente, ya imagínense lo que quieren hacer en el Perú, en una asamblea constituyente literalmente llevó a una prostituta vestida con telas blancas como si fuera la diosa Razón de la mitología griega, ¿ya? De la mitología griega. Entonces, ¿qué sucede? Esta diosa Razón le ponen una corona de olivo, la visten de diosa y dicen: aquí la diosa Razón. Y todo el Congreso se postró para adorarla. Y establecieron que la Catedral de Notre Dame, el altar mayor a la Catedral de Notre Dame, ahí mismo se estableciera el culto a la diosa Razón. Quitaron a Dios y establecieron la razón humana en su lugar. ¿Ok? Y entonces el fundamento de las cosas ya no va a ser Dios. Justo comentábamos ahí afuerita que el grado más alto de la santidad es cuando amas las cosas de este mundo, digamos, amas la creación, amas al prójimo, por amor a Dios. En eso consistía el orden social antes, en que la moral, ¿okay?, lo que estaba bien y lo que estaba mal, no dependía de lo que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Tú crees que esto está bien o mal, yo creo que esto está bien o mal, nos ponemos de acuerdo y entonces establecemos lo que está bien o mal. Así funciona ahora. Antes no. Antes se creía en Dios. Y se creían no solo en una fe ciega, ni mucho menos, sino que había una unidad entre fe y razón, ¿ok? Porque la razón humana puede descubrir justamente la naturaleza de las cosas. Iremos a eso. Entonces, ¿qué sucede? Quitaron estos hombres, quitaron a Dios y pusieron a la razón humana. Y a partir de aquí surgen las ideologías, porque ¿qué son las ideologías? Quitar la realidad de las cosas y establecer una idea. Establecer una idea. ¿Ya? A ver, quería yo una cita. Sí. El necio juzga la verdad desde la opinión.
¿Se dan cuenta? Esto es un vaso y tiene agua, pero imagínense que yo opino que no es agua, sino que es vino, ¿ya? Opino que es vino. Entonces yo digo, esto es vino, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Por más que yo lo diga, es agua, ¿ya? O puedo yo decir, el vaso está vacío, pero, y puedo estar muy convencido, súper convencido, ¿ya? Y mi opinión total y absoluta es que el vaso está vacío porque puedo ver a través de él, y entonces está vacío. Y entonces imagínense que yo me pongo el vaso aquí, y digo, no pasa nada si se cae porque es de plástico, no se va a romper. Y está vacío, no me voy a mojar. Pero no voy a hacer el juego, por si acaso. Pero se me podría caer. ¿Y qué pasa si se me cae? Que me voy a mojar, por mucho que yo esté convencido de que no me voy a mojar, me voy a mojar. Porque por mucho que yo esté convencido de que está vacío, está lleno. Y por mucho que yo esté convencido de que no se va a romper, se va a romper. ¿Por qué? Porque por encima de mi opinión está la verdad de las cosas. Hay una cosa que se llama realidad, ¿ok? Y la verdad es la adecuación del intelecto a la realidad. La realidad es lo que ha de primar. Entonces, el necio juzga la verdad desde la opinión y juzga la doctrina católica desde la ideología política. Algunos creen que la doctrina católica es ideología política, pero no es así. La doctrina católica no es una ideología política, la doctrina social de la Iglesia no es una ideología política, por mucho que la mentalidad moderna no pueda verlo de otra forma. Es al revés, hay que juzgar la opinión desde la verdad y podemos decir, esta opinión está mal. ¿Por qué? Porque no se corresponde con la verdad. Así yo insisto en que este vaso de plástico está vacío, ni es de plástico, ni está vacío. Y yo puedo decir, estás equivocado, porque hay una verdad real, que es de vidrio. Suena, mira. Es de vidrio, lo puedo demostrar. Y tiene agua, mira. Todo lo que hago con la excusa de tomar un sorbo. Tiene agua. Y hay que juzgar al revés. No hay que juzgar la doctrina católica desde las ideologías políticas. Hay que juzgar las ideologías políticas desde la doctrina. Ese es el orden real de las cosas. No debo pararme, quiero pararme, pero no debo. El médico me lo ha desaconsejado. Tengo mal el oído y me mareo, y entonces vomito, ustedes se asustan, ya no quieren volver al Verbo encarnado, me ponen como persona non grata, ya no vuelvo, ya dejo de recibir los ricos desayunos de aquí, no estoy dispuesto. Hay que ponderar bien los bienes. Entonces, ¿qué te dicen las ideologías? ¿Qué te dice? ¿De dónde surgen estas ideologías? Te dicen, vamos a explicar el mundo. Y entonces ahora todas las ideologías van a explicar el mundo porque necesitan explicar el mundo, porque se han quedado sin fundamento de la realidad, porque han eliminado al fundamento de la realidad, que es Dios. Y entonces ahora hay que explicar el mundo. Y entonces yo lo voy a explicar de la siguiente manera. El mundo sufre porque hay enfermedades. Y hay enfermedades porque nuestra genética está mezclada entre puros e impuros. Los altos, rubios, de ojos azules y hermosos, así como yo, mentira. Los arios, ¿no?, son la mejor raza. En cambio, los gitanos, los negros, los semitas, todas estas razas son malas, tienden al vicio, a corromper la sociedad y demás, ¿ya? Entonces yo llego a esa idea, es una idea que no se relaciona para nada con la verdad, como si yo te digo que este vaso de plástico está vacío, ¿ok? Y esa idea la extrapolo al absoluto y la llevo a la práctica, y entonces, ¿cómo pretendo solucionar los problemas de la sociedad? Creando campos de concentración, matando a la mitad de la población y quedándonos todos blancos, rubios, de ojos azules, y entonces ya pues sin enfermedades, todos midiendo lo mismo, todos siendo igual de atléticos, igual de todo, etcétera. Entonces ya la sociedad va a estar feliz, el mundo va a estar bien porque ya pues no habrá gente sucia, ¿no? Y entonces ahí tenemos el nacionalsocialismo alemán,
¿no? Y a Hitler, con una ideología. Tiene una idea que no se condice con la realidad, ¿ok? Y la extrapola al absoluto. O podemos pensar en otro, llega otro pata que te explica el mundo, ¿ya? Y entonces te dice, ¿saben qué? La historia de la humanidad ha consistido siempre en una eterna lucha entre opresores y oprimidos. Y lo explica desde el antiguo Egipto, Mesopotamia, la cristiandad, Europa. Siempre ha habido una lucha entre oprimidos y opresores. Y el mundo va evolucionando gracias a esta lucha, porque esta lucha hace que pasemos de un estadio inferior a un estadio superior. Y finalmente, gracias a esta lucha, porque la lucha, la guerra, es la partera de la humanidad, ¿ok? Y del progreso, llegaremos a un mundo perfecto en el que ya no haya distinción de clases, porque el problema es que hay uno que es rico y hay uno que es pobre, ¿no? Y ese es un problema muy serio. A Judas eso le parecía terrible, ¿no? No sé si se acuerdan, Judas ve que una mujer llega y echa un perfume precioso sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas lo enjuga con esta mujer lo enjuga con sus cabellos. Y Judas juzga a esa mujer y dice, si ese perfume, en vez de desparramarlo así, lo hubiéramos vendido, podríamos haber ayudado con limosna a un montón de pobres. ¿Y qué le dice Jesús? Porque sabía que el corazón de Judas era tramposo. Le dice, pobres tendréis siempre. Marx nos dice, llegará un momento en el que ya no habrá pobres ni ricos, pero es mentira. Está diciendo que es un vaso de plástico, pero está diciendo algo que no es real, porque pobres tendremos siempre. Lo que hay que hacer es amar al pobre, porque ¿un pobre puede ir al cielo? ¿Un pobre puede ir al cielo? Claro que sí. ¿Y un rico puede ir al infierno? Claro que sí. Entonces, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si nuestra vida se arruina? ¿No? ¿De qué nos sirve evitar que haya pobreza si en el fondo el problema no es ese? El problema es la salvación de nuestras almas, el problema es dar mayor gloria a Dios, ¿ya? Entonces, Marx llega a la conclusión de que hay que eliminar las clases sociales por medio de la equiparación, y entonces cuando todos seamos iguales ya no habrá problemas, y entonces lo aplica. ¿Y qué provoca? Más muertes todavía que el nacionalsocialismo alemán. Muchas más muertes, infinidad de muertes, infinidad de violencias, terrorismo. Ustedes no se acuerdan, yo he estado en Ayacucho. ¿Alguien de aquí es de Ayacucho? ¿Alguien de aquí ha vivido en Ayacucho? Nadie ha estado en Ayacucho, ni siquiera un día. Basta que estés un día en Ayacucho, la hermana sí. Basta que estés un día en Ayacucho y que tengas cuanto menos algo de intención por conversar con alguien, pero de verdad, estoy hablando del Ayacucho profundo, ¿no? Tú conversas con alguien y siempre, sí o sí, va a salir el tema del terrorismo, porque lo tienen en carne viva, porque sus hermanos, sus padres fueron asesinados o por la policía o por el terrorismo, pero es algo real que han vivido ellos, ¿ok? En Perú hemos vivido el terrorismo comunista y eso está absolutamente olvidado. Entonces vemos que el comunismo es eso. ¿El comunismo qué es? Es la extrapolación de una idea que tuvo un pata para explicar el mundo, pero que no se condice con la realidad. El fascismo nazi, ¿qué es? El nacionalsocialismo alemán, ¿qué es? Una idea extrapolada al absoluto que no se condice con la realidad. ¿Y qué es lo que provoca? Muerte. ¿Qué es lo que provoca el comunismo? Muerte. ¿Qué es lo que provoca el liberalismo? Muerte. ¿Por qué provoca el liberalismo muerte? Porque el liberalismo, ¿qué te dice? ¿No? La tendencia de los grandes tipos, ¿no? Ay, qué gran tipo es este, ¿no? ¿Sabes lo que significa? Es un tipazo, ¿no? ¿Sabes lo que significa? Es un tipazo. Significa que tiene harta plata, tiene un gran puesto de trabajo, está en algún club, el Inter o algo así, y encima no es escandaloso, o sea, no es borracho, no le saca la vuelta públicamente a su mujer,
no sé, no vota por la izquierda, ese tipo de cosas. Ese es un tipazo, ¿no? Un tipazo. Uy, qué tipazo es este, ¿no? Cuando ustedes tengan en su trabajo, en su desarrollo profesional, oye, mira este tipazo, aléjate. es una bestia también de nuestro bestiario, el tipazo, ¿no? El tipazo y este liberalismo de derechas, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Que la economía salvará el mundo. Te va a decir que la economía salvará el mundo. ¿Y en qué consiste esta salvación del mundo? En que seamos libres, en que no haya un Estado opresor que nos mete impuestos, cuando Jesucristo pagó impuestos, que nos mete leyes totalitarias, etcétera, que lo importante es que vivamos en libertad y demás. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que olvida este liberalismo? Que el ser humano que este vaso es de vidrio, que no es de plástico, que el ser humano tiene en su naturaleza una mancha, que es la concupiscencia, ¿ok? Que si bien es cierto que gracias al bautismo hemos borrado el pecado original, seguimos teniendo una naturaleza dañada, no totalmente rota, pero sí dañada, ¿ok? Y que del corazón del hombre salen todos los males, como dice Jesucristo. Lo que comes va al váter. El mal viene del corazón del hombre, no de fuera, de adentro del hombre viene el mal. Si tú dejas al hombre ser libre, ¿qué es lo que va a producir el hombre? Injusticias, abusos, asesinatos, violencia, maldad, porque es lo que tiene el corazón en el hombre. Es lo que tiene el hombre en el corazón, perdón. Es lo que tiene el hombre en el corazón. Vicios, maldades. No basta simplemente dejar que el hombre sea libre. Laissez-faire, decían los franceses. Déjalo ser, déjalo hacer. Sin embargo, esto no basta, ¿ok? Todas las ideologías parten de una idea falsa extrapolada al absoluto. ¿Y cómo se combaten estas ideologías? ¿Cuánto me queda de tiempo? ¿Qué hora es? Son las 9:42. ¿Qué era? ¿De 9 a 10? 5 minutos me quedan, perfecto. Eso me temía. ¿Cómo se combaten estas ideologías? Estos monstruos, que son como una hidra. ¿Saben lo que era la hidra? Hércules combate contra la hidra. ¿Qué es la hidra? Un animal que cuando tú le cortas una cabeza salen dos. Habrán visto la serie de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Que combate contra Hydra, ¿no? Hydra, decían supuestamente los ficticios agentes ocultos de Hydra, ¿no? Hydra. ¿Qué es una hidra? Que tú cortas una cabeza y aparecen dos. Tú eliminas, consigues destruir el nacionalsocialismo de Hitler y te aparecen dos ideologías nuevas más a partir de esa ideología. Y entonces tú tienes, aquí está surgiendo en Perú una cosa muy graciosa que es el etnocacerismo, que tiene matices de nacionalsocialismo, pero ya no alemán, sino peruano, donde la raza aria ya no son los altos, rubios, blancos de ojos azules, sino que son los nativos, ¿no? Entonces somos los aymaras. Los aymaras son los nuevos arios, ¿no? Según el nacionalsocialismo etnocacerista peruano. Una cosa muy curiosa. Siempre surgen nuevas cabezas, pero ¿cómo se combate? ¿Cómo hacemos para salir de esta vorágine? ¿Cómo hacemos para evitar la influencia del maelstrom? ¿Cómo hacemos para combatir contra ella la araña fuera de su territorio? ¿Cómo hacemos para vencer la anfisbena? La anfisbena era un dragón de dos cabezas, porque es esto. Es como un dragón de dos cabezas que está bajo tierra y tiene los cuellos tan largos que cuando viene con una cabeza nos come, ¿no? Y entonces nosotros rogamos porque venga la otra cabeza, viene la otra cabeza que ya está saciada porque tiene un solo estómago, y entonces, gracias a que has venido tú, se ha ido la otra bestia, pero en el fondo es una sola bestia que está jugando así, que por un lado te come, y entonces se retira, y por el otro lado recibe alabanzas. Oh, gracias por salvarnos, porque cuando tú has venido se ha ido la otra, mira. Y entonces se va y viene la bestia mala y come, y viene la bestia buena, pero es un solo monstruo, ¿ok? Hay que salir de ese engaño, hay que vencer ese engaño. ¿Cómo se vence ese engaño? Con realidad, con realismo.
cómo se constituye una visión real? Desde la doctrina social de la Iglesia, que, insisto, no es ideología, sino que es contemplación de la realidad. ¿Ya? La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido viendo lo que le hace bien al ser humano y lo que le hace mal al ser humano, lo que le hace bien a las sociedades y lo que le hace mal a las sociedades, y ha desarrollado una serie de principios. Principio del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de la participación, del destino universal de los bienes. ¿Y en qué consisten estos principios? ¿En qué consiste el bien común que propone la Iglesia? Común, suena a comunista, propones el bien común, eres un comunista. No, nada que ver, porque el comunista es materialista, se centra en las cosas materiales, en la riqueza y en la pobreza, o ya los marxismos posteriores ya se centran pues en las desigualdades de oportunidades entre hombre y mujer, en las desigualdades legislativas entre homosexuales y heterosexuales y demás tonterías, porque es justamente pues como una hidra que cada vez que le cortas una cabeza salen más tonterías y más cabezas de ese mismo monstruo, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice el comunismo? Está hablando de propiedad, el comunismo habla de propiedad, de bienes. No, el bien común no tiene nada que ver con eso. El bien común lo defino, aquí hay una definición excelente. El bien común es el bien no convencional, sino real. Es el bien que no es que nos hayamos puesto de acuerdo, tú y yo, si es o no correcto ponerse capucha o ponerse gorra en una conferencia. Decimos, está bien, no hay problema, y entonces podemos ponernos la capucha y la gorra, ¿no? No tengo ningún problema, no lo digo para que se la quiten. Sino que eso es una convención, podemos llegar a la convención, ¿no? Y podemos ponernos de acuerdo, pero eso no es el bien común. El bien común no es el bien de la convención, del acuerdo, del pacto social rusoniano, sino que es el bien real, es el bien real, un bien que no depende de las decisiones de los asociados, sino que está intrínseco en la naturaleza humana. Es el bien común, porque al ser propio de todo hombre es común a todos. Básicamente, ¿qué es el bien común? Es el bien para lo que es común. ¿Qué es común? ¿Qué tenemos común entre tú y yo? ¿Cómo te llamas tú, el que está aquí en la primera fila? José Arturo. No te llamas Javier. ¿Estás seguro? ¿Lo has revisado en tu DNI? Perfecto. José Arturo no se llama Javier y yo no me llamo José Arturo. No tenemos en común nuestro nombre. ¿Cuántos años tienes? 14. No tenemos en común nuestra... Yo no voy a decir mi edad. ¿Cuánto pesas? 64 kilos. Evidentemente no pesamos lo mismo. Tampoco voy a decir mi peso. ¿Dónde naciste? En Lima. Yo no nací en Lima, yo nací en Madrid. Hay algunas cosas que sí se pueden contar, ¿no? Otras mejor no. Hay muchas cosas que no tenemos en común. Pero hay algunas cosas que sí tenemos en común nosotros dos, José Arturo y yo, y cualquier ser humano. ¿Qué es lo que tenemos en común todos los seres humanos? ¿Alma? Que somos humanos. O sea, ¿qué es lo que tienen en común todas las mesas? Que son mesas. ¿Qué tienen en común todos los seres humanos? Que son seres humanos. ¿Y qué significa eso de ser humano? Hay que ir a la naturaleza del ser humano, el alma humana, como han mencionado, ¿no? Que al final de su vida va a ir a un juicio en el que o le van a llevar al infierno o le van a llevar al cielo, normalmente por medio del purgatorio, ¿no? Eso es lo que es ser humano. Entonces hay que contemplar la realidad, qué es la naturaleza humana. Entonces ya no voy a ver yo qué le hace bien a este sector de la población en base a sus intereses, sino que voy a ver qué le hace bien a este sector de la sociedad en base a su naturaleza, porque puede ser que José Arturo esté equivocado y piense que lo que le hace bien es la condenación de su alma. Puede ser que lo piense por medio, pues, de una serie de pecados, etcétera, ¿no? Puede ser que él piense eso, pero no es su opinión lo que importa, sino la verdad lo que importa. Entonces hay que ir a la naturaleza de cada cosa. Y el bien común es el bien de lo que es común, es el bien de la naturaleza de la sociedad que estamos tratando.
Entonces hay un bien común universal que es el bien a la naturaleza humana. Todo lo que le hace bien al ser humano es bien común, todo lo que no le hace bien al ser humano no es bien común. Por ejemplo, matarlo cuando es inocente no le hace bien, ¿verdad? Matar a un inocente no le hace bien a la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estamos en contra del aborto los católicos? Porque es matar a un inocente y eso no le hace bien a la naturaleza humana. No porque la gente esté o no de acuerdo con el aborto. La opinión de la mayoría viene a ser igual. Lo que importa es el bien de la naturaleza. Entonces yo puedo pensar qué es lo que le hace bien a la infancia y ver, entonces, legislar a favor de la infancia. ¿Qué le hace bien a la familia? Legislar a favor de la familia. ¿Qué le hace bien a los ancianos? Legislar a favor de los ancianos. ¿Qué le hace bien a la población de Tiabaya? Y verlo, pero no es su interés, no es el interés de la población de Tiabaya, es lo que le hace bien. Eso es el bien común. Y por sobre todo, que es el mayor bien para el ser humano, Dios. Por eso el bien común en mayúsculas es Dios. Bien común, solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Pues evidente, tener un espíritu solidario con el prójimo. Voy rápido. ¿Qué es la subsidiariedad? Esto es una cosa muy bonita. ¿Qué es la subsidiariedad? Porque hoy en día nos han engañado, nos han dicho que solo existe José Arturo, ¿no? José Arturo y el Estado peruano. Cuando yo le he preguntado, ¿estás seguro si te llamas José Arturo? Fue a buscar su DNI a ver si el Estado peruano realmente confirma que se llama José Arturo. Yo habría dicho sí, me lo dijeron mis padres, porque mis padres saben mejor cómo me llamo yo que el Estado peruano, ¿no? Entonces, hay una serie, nos hemos acostumbrado a pensar que solo existo yo y el Estado y el individuo, y cada individuo separado del otro, sin relación. Realmente el ser humano, por la sociabilidad que tiene una serie de comunidades intermedias que lo protegen, por así decirlo, o que lo amparan, o que lo comunican también con el Estado. Primero nuestra familia, porque a menos de que alguien aquí haya nacido sin que un padre y una madre le hayan engendrado. No sé, ¿alguien aquí ha sido engendrado por ciencia infusa? La mamá encontró una lámpara mágica, le dijo, dame un hijo, y le dio un hijo. No. Todos creo que proceden de una célula de papá y de una célula de mamá, ¿cierto? Lo primero que tiene el ser humano es una familia, ¿ya? Un entorno, etcétera, una serie de sociedades intermedias. Realzarlas es conveniente para combatir estas ideologías, porque todas estas ideologías, todas lo que coinciden es que son estatalistas, que dicen que solo existe el individuo y el Estado. Bien común, solidaridad, subsidiariedad, destino universal, participación. Ya la participación no es solo participar en las elecciones, es participar en la vida de la sociedad. Y finalmente el destino universal de los bienes, que con esto voy a terminar porque es una respuesta genial a la discusión eterna entre liberalismo y comunismo. El destino universal de los bienes no es la propiedad universal de los bienes, no es que este vaso es de todos, ¿okay? Que este vaso es de todos o que este sombrero es de todos. No, este sombrero es mío. Y si alguien me lo intenta quitar, tendrá que enfrentarse conmigo, a menos de que tenga una pistola. Entonces, se lo doy nomás. Pero, si alguien me lo quiere quitar, o se pone de acuerdo conmigo y se lo vendo, cosa que no creo, bueno, depende, ¿no? Si me dan 5.000 millones de euros, seguramente sí. O se enfrenta conmigo a la fuerza, pero es mío. Sin embargo, yo puedo hacer que el uso de este sombrero sirva para bien de la humanidad, por ejemplo, usándolo como ejemplo a la hora de explicar algo, o por ejemplo, si veo que alguien lo necesita, se lo puedo prestar, si le va a dar una insolación, o simplemente con el hecho de ponérmelo voy a tener las ideas más frescas porque el sol no me va a insolar. Entonces la intención, el uso que yo le voy a dar, el destino que yo le voy a dar es universal, porque no es egoísta, ¿ya? Una cosa es la propiedad puede ser privada, pero el destino de las cosas, incluso de las cosas privadas, debe ser universal, es decir, debe ser para henchir la tierra y someterla, para hacer de este un mundo mejor, no para mi propio beneficio de modo egoísta. Entonces, el problema no es que la propiedad sea privada o que la propiedad sea común. El problema es que el destino de los bienes sea con un fin egoísta o con un fin cristiano, católico, que es este destino universal de los bienes.
Antes mencionábamos que todos estos monstruos son terribles y que los modernistas pusieron a una mujer a una diosa razón falsa como personaje a adorar en el altar mayor de la Catedral de Notre Dame. Sin embargo, el único que se hace carne en el altar de Notre Dame es nuestro Señor Jesucristo por medio de la Eucaristía. Y la Eucaristía no es un mito, sino todo lo contrario, es lo más real que existe. Es lo más real que existe. Y por medio de los sacramentos y por medio de nuestra santidad, es que podemos, por lo tanto, salir al paso de las influencias de estas nocivas ideologías y hacer un mundo verdaderamente mejor. ¿En qué consiste un mundo mejor? Un mundo en el que las almas se salven más fácilmente y que dé, por lo tanto, mayor gloria a Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Gracias! ¡Viva!